Ahí estamos. Entonces, como les decía, buenos días a todos, a todas y a todas a esta segunda clase de elaboración y evaluación de proyectos. La idea hoy día es poder trabajar precisamente en algunos elementos que ustedes ya enunciaron en la semana pasada, en la primera clase, cuando tuvimos este diálogo, sobre problemas sociales, lo que vamos a entender por problemas sociales y cómo estos se relacionan con lo que posteriormente uno llama política pública. Porque finalmente esto tiene una relación directa o una bajada directa, como pudieron ver en el video. Espero que todos y todas, o por lo menos la mayoría, hayan visto el video. Eh, ¿Qué son los proyectos? ¿Ya? Y digo espero porque la verdad es que vamos a partir al tiro haciendo una actividad que tiene que ver con haber revisado algo el video, por lo menos. ¿Ya? Va a ser importante que vayan viendo video clase a clase. La próxima, entre mañana y el jueves, van a aparecer dos videos, pero más cortitos. Eh, Vamos a hacer un esfuerzo importante para hacerla más cortita. También concédanos a nosotros que esta cosa de andar haciendo cápsula no es algo que esté dentro de nuestras competencias o experticias. Así que tratamos de hacerlo lo más corto posible. Ahora, si lo piensan, este es un ramo que debiese en presencial tener 3 horas cronológicas. Entonces, yo hago una clase más o menos de 1 hora y media, 2 horas máximo en sincrónico, y el video, si dura 1 hora, la verdad estamos dentro todavía del marco, pero vamos a tratar de que dure menos de 1 hora, ese es el punto, o harto más. Mi meta es llegar a los 30 minutos por si acaso. Esa es mi meta. Entonces, ya, vamos a partir. A mí ya me... Por mientras, no sé si hay dudas del video que quieran comentar. Veo que no. ¿Se entendió todo o no se entendió nada, como decía mi padre? Se ve, ¿verdad? Ya, bacán. Bacán, bacán. Como les decía, en esta en esta segunda clase lo que vamos a ver es un poco desde los problemas sociales a las políticas públicas, por eso es importante. Lo primero es comentarles o preguntarles, la verdad, qué aspectos, según ustedes, después de haber visto o aquellos que vieron el video, distinguen entonces a un problema social. Abro micrófono. ¿Cuáles son las principales características, según ustedes, de un problema social? ¿Cuándo? Se escucha. Sí, se escucha. ¿Sí, no es cierto? Una de las primeras características que salían en el video era que tenían que afectar a un número significativo de personas. O sea, Ya. que no era como, ellos se lo distinguía de los problemas individuales también, o grupales, que era como ciertos grupos solamente. Eso. Excelente, excelente. Ese es un primer elemento. El tema de a cuántas personas o para cuántos o cuántas es un problema. Ya. ¿Algún otro elemento que ustedes consideren importante? Hola, Hola, ya. también estaba el tema de la conciencia colectiva, de que sea como reconocido como problema como tal, pero incluso ahí había una especie como de discusión slash dilema, por decirlo así, porque pueden haber problemas sociales que sí afectan a varias personas de una manera bastante adversa, pero no se le reconoce como problema, lo cual impide de que se pueda formar alguna como estrategia de solución para aquello. Muy bien, Anaí. Sí, pues de hecho, y aquí podemos hacer una analogía con lo que en clínica al menos, o en términos más individuales, uno entiende como conciencia de enfermedad.
Así como hay mejores pronósticos cuando hay conciencia de enfermedad, o sea, cuando uno es consciente de que algo mal está pasando con su salud, eh, la sociedad, cuando es consciente colectivamente de que hay algo no deseado, ¿ya? Que hay un problema, en pocas palabras, eso es una condición necesaria para poder entenderse como un problema social. Si no, eh, ¿qué va a pasar? Que no existe, entonces no va a existir la urgencia, el sentido de urgencia por solucionarlo. ¿Ya? Y asimismo es lo que decían allá, que ahí tenemos entonces las discusiones sobre cuándo un problema social es un problema social, porque nos vamos a encontrar con algunas temáticas que pueden ser problema para muchos, muchas, pero aquellos sectores con mayor nivel de poder o de influencia social, si no los consideran un problema o no los sienten un problema, no van a avanzar en la posibilidad o no van a apoyar en avanzar el proceso de solución. Y ahí va a depender entonces de la capacidad que tengan los grupos que sí están conscientes del problema social para poder instalar esto en la agenda política. Creo que vi una mano levantada. Sí, era justamente agregar lo que mencionaba usted. O sea, por lo que entendí el video, o sea, no solamente como que hay que tener esta conciencia del problema social como tal, de un grupo considerado de personas en un contexto determinado o socioconstructo, no sé cómo se puede decir, sino que además como que tiene que tener como esta intencionalidad de poder solucionar el problema de manera colectiva, para que se determine cuyo problema social. Eso, que era justamente lo que estaba mencionando. Eso iba a agregar. Exacto, la voluntad política tiene que, y aquí tiene que ver con que puede ser un... A ver, pensemos por ejemplo el tema del agua. El agua o la escasez de agua es un tema que hoy en día está bastante más sensibilizado, pero hace 10 años atrás no había una mayor sensibilización sobre el agua, y sobre todo sectores como nosotros, como, bueno, sí, pues nosotros, que de repente se me olvida si ustedes están en Viña, en Valpo, bueno, para la gente de Viña, Valpo, el tema del agua pareciera no ser tema, ¿ya? Para la gente de las urbes, pero la verdad es que Petorca está ahí al lado y hoy en día ya nos encontramos con algunos sectores en Valparaíso, Viña, sectores altos, que se están nutriendo de agua con camiones de aljibes, ¿ya? Y es un poco lo que han estado planteando Modatima esencialmente y otras organizaciones, en cómo el tema de la escasez de agua y la sequía o el saqueo se va acercando progresiva. Olmué ya no tiene casi nada de agua, eso es verdad. Yo tengo un estudiante en práctica desde allá y me decía que ya tienen cortes programados, o sea, que tienen agua de tal hora a tal hora. Entonces, sí, pues, ¿en qué medida eso, a pesar de que hoy en día hay mucha más sensibilización, pero comienza el debate, pues aquí comienza la tensión entre los sectores, entre los grupos de poder, entre los grupos de intereses, que instalan o desinstalan temas en la agenda política. Y ahí va a depender mucho del movimiento y un poco del ciclo de la problematización, que también lo vieron en el proceso en el video. Ya. ¿Alguna otra comentario sobre esto? Si no, entramos al tiro a la... Lo referido a lo que dijo recién sobre el ciclo de problematización, que al final los problemas sociales tienen como un desarrollo para nada lineal, sino que es mucho más dinámico y con distintas avances, incluso retrocesos, y eso depende efectivamente por las disposiciones que tengan las entidades, por el nivel de visibilización y concientización que tengan los distintos grupos afectados e implicados en el problema social. Exactamente, exactamente. Ahí hay un proceso, y que ojo, que por eso no es importante esta idea de que los procesos no son lineales, porque así como se puede avanzar en un momento sobre cierta temática, con otro gobierno se puede retroceder completamente o se retrocede en algo. Entonces, el proceso de problematización de los problemas y por ende las políticas públicas
¿ya? Las políticas sociales tampoco son lineales. El desarrollo de ellas tampoco son lineales. Hay temáticas que son hoy en día caen de perogrullo, que son muy obvias, que uno dice ya no. Es muy difícil que a alguien se le ocurra, por ejemplo, hoy en día retroceder hacia una educación que no sea pública o por lo menos hacia una educación universal. O sea, que alguien llegase a cuestionar el derecho a educación. Pero la verdad es que hasta no hace hace muchas décadas, a mediados del siglo pasado, el tema del derecho a educación era un tema, ¿ya? No era algo tan instalado como hoy en día tenemos. Y así con otras problemáticas. Ya. La propuesta es, por eso quería hacer un pequeño repaso desde ustedes, la verdad, que se divida en 12 grupos, se les va a asignar algunos de los siguientes temas, o sea, grupo 1, deserción escolar, grupo 2, educación sexual, grupo 3, convivencia escolar, grupo 4, violencia doméstica. Los voy a dividir en términos aleatorios, porque si los trato de hacer manualmente, nos vamos a demorar toda la clase en hacer eso. ¿Ya? Por ende, el grupo 7 le va a volver a tocar el tema 1, 2, 3, 4, y ahí justo hacen los 12 grupos. ¿Ya? Y lo que tienen que discutir cada grupo es identificar las características por las cuales creen que es o no es un problema social esa temática. ¿Ya? Estas son temáticas, pero tienen que ponerla en clave de problema, a ver si es que somos capaces de hacerlo. Y lo segundo, traten de identificar cuáles son los momentos o los hitos o en qué proceso, en qué nivel del proceso de ciclo de problematización se encuentra hoy en día esa temática. ¿Ya? 15 minutos y después vamos al plenario. Consultas al tiro. No está disponible el PPT del video. Me preguntaron lo mismo. No está disponible, estimado. Porque ese es el PPT de la Paula. Ella no me lo manda. Ya. En general nosotros no lo mandamos eso porque para eso está el video. Entonces la idea es que, para eso, la idea es que vean el video y que tomen nota del video. Entonces, hagamos el ejercicio, intenten hacer el ejercicio en 15 minutos más, volvemos. Eh, y ahí tranquilidad, porque ahí yo también voy a trabajar con ustedes. Yo tengo ahí el PPT de respaldo, pero uno mío, la verdad, no el de la Paula, pero tenemos los elementos centrales para que podamos discutir. Voy a hacer los grupos. ¿Quedaron claras las instrucciones, verdad? Sí, Mire, vamos a hacer algo más simple. Elijan ustedes alguno de esos 6 temas y lo discuten. Si hay temas que quedan afuera, no importa. ¿Sí? Elijan ustedes alguno de esos temas para no tener que asignarle y todo el tema. Elijan a ustedes como grupo, una vez que se constituyan, recuerden que van a ser constituidos de forma aleatoria. Entonces, una vez que sepan quiénes son en cada grupo, definan ustedes qué tema quieren tocar y hacen esas 2 preguntas, ¿ya? Yo después voy a cortar y pegar esas preguntas en el chat, ¿ya? Así que Profe, ahora, ¿cómo? profe, disculpe, los temas que vamos a discutir como grupo es del mismo Word que envió, creo que fue ayer, ¿o no? Como ese tipo de ejemplos, No. Los ¿no? temas son los que les voy a volver a mostrar. Sí, por favor. Ya, que alguien lo. Ahí están los temas. Voy a. Deserción escolar, educación sexual, convivencia escolar, violencia doméstica, contaminación ambiental y salud mental post-pandemia. ¿Ok? Sí, gracias. Voy a. Denme un segundo. Denme un segundo y los voy a cortar y pegar en el chat. Elijan cualquiera de esos.
está lo más ordenado, pero ahí se los dejé. ¿Ya? Ahora sí voy a hacer los grupos. Y una vez que se arman los grupos ya no los veo, entonces tengo que entrar a... Nos vemos 15 minutos para esto. Ah, ya, sí los veo. Ah, quedaron algunos chiquititos, algunos grupos. ¿Cuánto hay acá? Hay 30. Voy a volver a crear. No vamos a hacer grupos tan... Vamos a hacer unos 9 grupos nomás. Ahí sí, para que queden como de A4 y de A3. Ya. Ahora sí, chicos, nos vemos. Se supone que les llegó una invitación. Eso. Ya. Tamara. Ahí. Ya. Mientras se van sumando el resto de los compañeros. Ya. Cuéntenme. ¿Quién quiere partir? ¿O tiro al azar? Quizás sea mejor al azar nomás, profe. Ya, al azar nomás. Sí, por fin. Ya, el grupo de Celinda Sepúlveda. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha, profe? Se escucha súper bien. Ya. Nosotros... ¿Cómo? Cuéntanos qué tema eligieron y si es que qué lograron analizar de lo que analizaron. Ya. Escogimos educación sexual y en el primer punto colocamos que no era tan integral como se debía y que muchas veces nos enseñaba la responsabilidad afectiva o el cuidado, que debe ser mutuo como en las relaciones afectivas, y de que en general también a veces como que se pasan algunos conceptivos, pero otros también se dejan de lado, y que no siempre se mencionan como todos los efectos secundarios, que pueden ser tanto positivos como negativos. También otra idea que surgió con harta fuerza fue de que si había una buena educación sexual, en muchas ocasiones también se podrían prevenir abusos y violencias en las relaciones. Y si es que alguna compañera también me quiere complementar, porque igual surgieron hartas ideas, pero no alcancé a anotarlas todas, también para que me complemente la idea. Y en la parte 2 alcanzamos a hacer 3 puntos, no alcanzamos a hacer el ciclo completo, ¿Ya? si es que queríamos que se las diga. Ya, en la parte también de identificación, pusimos de que en algunas instituciones escolares, a veces desde un paradigma más católico, por ejemplo, le puse en mi caso de que como yo fui en un colegio católico, muchas veces se veía como una perspectiva, ya que recuerdo que una vez nos hicieron como una charla como pro vida, así como antiaborto. Entonces como que esa falta como de visión también se notaba mucho en esa institución, que seguía siendo como un tema tabú y también dentro de la familia. Eso por parte de la identificación. Por parte de la decisión, optamos de que se debían realizar como actividades más interactivas con el fin de recabar información
ya que en base a lo que los estudiantes sepan acerca del tema y exista como una retroalimentación de que no saben tanto acerca de educación sexual y que sí saben. Y luego exista una retroalimentación por parte del establecimiento junto con los padres para que vean estos puntos débiles sobre el tema y se pueda abordar tanto en la casa como en el mismo establecimiento. Acá debe existir también un trabajo en conjunto con los padres, cosa de que eh, se, se enseñe como la mejor forma de poder enseñarle esto a sus hijos o hijas. Y por parte del diseño, dijimos de que se podían dividir a los estudiantes en grupos, tomando en cuenta la cantidad de cuánto iban a ser los cursos y que ellos lleven materiales para que expongan lo que sepan sobre el tema con cartulinas, hojas de blog, cosas de que sea como bien interactivo. Y hasta ahí llegamos, profe, en el tema del ciclo de problematización. No alcanzamos el otro. Ya, ustedes tomaron el último, sí, El ciclo, último, como el ciclo de las políticas públicas, de la producción de política pública. sí, nos surgió la duda, pero optamos que parece que era el último. No sé si, si estamos en lo correcto. Está bien, me parece interesante la aplicación que hicieron, me parece bien. La idea es que nos permita esto dialogar precisamente los contenidos. ¿Qué otro grupo trabajó sobre educación sexual antes de hacer algunos comentarios? ¿Ningún otro grupo trabajó de educación sexual? Matías. No, no, estaba aplaudiendo. Ah. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Me gusta ese apoyo mutuo que hay. ¿Ningún grupo trabajó entonces educación sexual también? Ya. Quiero pasar por otra temática antes de hacer algunos comentarios, entonces les quiero pedir a... ay, se me perdió. ¿Quién había hablado recién? Ignacio. Ignacio. Di tú un nombre de tus compañeros, tírale la madeja a alguien, Ay, al azar. al azar. Po. Mucha. Ya, Alguien que no sea de tu grupo, obvio. ya, Ángela. Ángela. Ángela, ¿cuánto? Alvarado. Ángela, Reyes. ¿cuánto? Lo siento, lo No, vi al profe, azar. no, el Nico había levantado la mano que trabajó conmigo y nosotros también trabajamos educación sexual, pero Bacán. la verdad es que no la alcanzamos a abordar tanto, así que no sé Lo qué que tan hayan tiempo ustedes. abordado, de lo que les pedían en términos de instrucción. Bueno, primero sí lo identificamos como un problema social, ¿Ya? ¿Por? em, porque, bueno, como que fuimos revisando por características. Entonces, como que al principio igual teníamos la duda por el tema de ese como disyuntiva que se da entre grupos que lo quieren abordar, como que dicen como si la educación sexual es como importante que se aborde como en contexto de colegio y todo eso, porque es como algo más global, que tiene mayor alcance, pero hay gente que se niega, así como también, bueno, Nico ahí mencionaba cuando se rechazó la ley de educación sexual, entonces lo fuimos identificando como por ahí. Después, la segunda característica, ahí lo abordamos de cómo más que nada las nuevas generaciones han ido problematizando la educación sexual y comenzaron a identificar como todo lo que conlleva una falta de educación sexual, así como el embarazo adolescente, como el alza en la enfermedad de transmisión sexual y todo eso. No es como un problema que se dé por las personas nomás que sufren esas cosas, por así decirlo, sino que es porque a nivel de sociedad no tenemos como ese nivel de educación. Y bueno, el tercero, claro, porque en nuestro país al menos se nota como hay una falta de educación sexual a diferencia de otros países y cómo también no se ha ido abordando. Por ejemplo, creo que Argentina... Te quedaste callada, Ángela. No sé si alguien más del grupo la puede apañar ahí. ¿O soy yo? No, si no se le escucha. A lo mejor se le cayó Creo que fue internet. la Ángela, profe. Ah, igual ya. ha tenido como un mayor avance.
¿Aló? Ahí volvió. Aló, Ahí sí. Ángela, Escuché. Sí, sí, profe, es que tengo BTR. Entonces me caí acá. Ya, pero tranqui, tranqui. Yo también tengo BTR, por si acaso. Tranqui. No sé si alguien más de tu grupo que te pueda apañar, pues, para que no tengas que... Pero Sí, yo, no sé, la sigo. Ya, sí, estamos súper bien. obvio. Obvio. Eh, bueno, y después también hablamos lo que había dicho el compañero anteriormente sobre el tema de la religión, los colegios y todo eso, pero ya pasando como al ciclo de problematización, ¿Ya? eh, bueno, que igual ya se apoya mucho en lo que ha dicho la Ángela sobre, por ejemplo, redefinir la situación, el descontento y así. Creo que la respuesta más clara fue el mismo rechazo que se le hizo a esta ley de educación sexual, porque es como algo ya a nivel nacional. ¿Me entiendes? Como que esa supuestamente debería haber sido como quizás, o sea, es la respuesta, independiente si fue positiva o negativa, pero ya se vio como a nivel nacional, pues, o sea, como hacer un cambio para todo Chile. Ya, bacán. Bacán. ¿Ustedes consideran que finalmente ese hito lo que hace es, y le pregunto a todos acá, ¿consideran que el hito del rechazo a la ley de educación socioemocional que hubo hace un año, hace un par de años, ya no me acuerdo, eh, sería un hito que genera un retroceso en el desarrollo de la política en educación sexual? Nicolás dice que no. Yo digo, profe, yo digo que no porque siento que quedamos en verdad donde mismo. Claro. Eh, claro, pues, entonces no sería como un retroceso, sino que no sería un avance nomás. Y bueno, eso tampoco quita el que se haya rechazado, no quita la presión tampoco que se ha ejercido y que posiblemente se siga ejerciendo. ¿Alguno es capaz de identificar más o menos cuándo es la época en donde la educación sexual se instala como tema en política pública? Eh, yo me acuerdo que cuando estaba más chica se empezó empecé a escucharlo cuando se hablaba mucho del aumento en casos de personas que padecían SIDA o que tenían VIH Ya. positivo. ¿Sí? Entonces, allí yo lo empecé a escuchar, estaba chica, que al menos por aquí que decían que los índices de positividad estaban altos. Ahí lo empecé a escuchar recién, antes de eso, nada. Nelson nos dice, yo creo que igual cuando la iglesia se separó más del Estado. Uy, eso fue en el siglo pasado, sí, pues, Nelson. Algunos cuestionarían si es que la iglesia se separó del Estado. ¿Para qué no? Hay algunas voces críticas a eso. Si alguna vez realmente nos separamos de la iglesia. Con la legislación sobre, Isidoro nos dice, con la legislación sobre la legalización del aborto también funcionó como presión. Sí. Sí, pues sí. Sí. Y esto es importante y es interesante. Voy a ir saltando de un poco de dimensión en dimensión, pero por ejemplo en términos de problematización, y que es algo que yo creo que es importante, por eso quería hacer este ejercicio con ustedes, porque estos temas son los temas que a cada uno de sus grupos se han ido asignando en relación al trabajo. Entonces también va a ser importante que le den una vuelta a la historia de la problemática. Ser capaces de identificar, por ejemplo, en qué época estas temáticas, deserción escolar, contaminación ambiental, eh, violencia doméstica, educación sexual, ¿ya? Convivencia escolar, en qué momento, en qué época se comienza a instalar esto como política pública, en qué momento se hace ese salto entre lograr reconocer algunos de los factores y este hito con grupos de intereses que se convierten, empiezan a instalar sus temas en los medios de comunicación.
En el caso de educación sexual, uno podría pensar que ya en los 90, post dictadura militar, comienza un proceso, ustedes eran muy jóvenes, probablemente ni siquiera estaban en proyecto. Comienza un proceso de lo que se llamó las JOCAS, que eran las jornadas, ya ni me acuerdo cuál era su nombre, pero las siglas eran las JOCAS, ¿ya? Que eran en base, que la idea era hacer algunas reflexiones en los liceos y en las escuelas sobre el tema de educación sexual, pero fue muy cuestionado por la iglesia. Y ahí, por ejemplo, aparece el rol de los grupos de intereses o los grupos de poder, ¿ya? Todo problema social se va a enfrentar a grupos de poder que por una u otra razón les interesa que eso se mantenga como problema, ¿ya? Obviamente en el discurso público nadie te va a reconocer, por ejemplo, no, a nosotros nos interesa que la gente no tenga acceso asegurado a comida. ¿Ya? Los grandes empresarios en el mundo nunca te van a decir eso, ¿ya? Pero la verdad es que sí, pues, hay intereses económicos de que se mantenga un sistema de alimentación privatizado porque eso asegura un comercio, así de simple, ¿ya? En educación sexual esto tiene que ver más con un tema de orientación y de fe, de espiritualidad, que uno puede respetar las espiritualidades de todos lados, pero estamos hablando de política pública, y la política pública no tiene que ver con, o no debiese tener que ver con los intereses de algunos grupos, sino que debiese tener que ver con el interés común o el bienestar común, ¿ya? Entonces, ahí lo interesante del esquema de la problematización es que nos permite ver precisamente o identificar, mira, estos son los grupos y en este momento comienza a instalarse algunos temas. En los 90 comienza a instalarse medianamente el tema, sobre todo por la situación, por el alto porcentaje de embarazo adolescente que se mantiene en el 2000, por si acaso, y por, como dice la compañera, el aumento de los casos de VIH. ¿Ya? Y ahí hay algunos avances que tienen que ver precisamente con la instalación del uso de preservativo, una mejora en las políticas anticonceptivas femeninas, cero desarrollo en métodos anticonceptivos masculinos, ¿ya? A excepción del condón, ¿ya? Seamos claros en eso. Pero pareciera ser que después de eso hay una mayor profundización, sobre todo en el 2000 y llegando ya a la década del 2010, en donde nos encontramos con una problematización en relación no solo a lo biológico, a lo mecánico, a lo sexual, sino que también al tema de lo afectivo. Y eso es lo interesante de la ley que fue rechazada, que lamentablemente fue rechazada, pero lo interesante es la instalación de este tema, ¿ya? En términos de medio de comunicación. En un momento, una parte de este país sí estaba discutiendo sobre el tema de educación sexual, para bien o para mal, ¿ya? Para apoyarla o para negarse a ella, pero se estaba discutiendo sobre qué tipo de sexualidad queríamos con nuestros hijos, hijas e hijas. Ya. No sé si otro grupo pudiese plantear, por el tema de la hora me interesa que a lo menos algún otro grupo lo pueda plantear, lo que alcanzó a trabajar de forma voluntaria, como se dan cuenta, no es una prueba. Mi grupo, Nicolás. eh, tratamos de trabajar el tema de contaminación ambiental, Excelente. tratando igual de hacer una aterrizada quizás a zonas de sacrificio para poder quizás describir mejor las distintas dimensiones y en qué ciclo, o sea, qué etapa del ciclo estaba. Referente a las dimensiones, sí, pues efectivamente la contaminación ambiental en general afecta a un gran número de personas en todo el mundo, de distintas formas. Eh, ay, tengo la imagen acá. Que sería lo indeseable o lo perjudicial. Si hablamos más desde la zona de sacrificio, lo perjudicial es efectivamente todas las emisiones que emiten, jaja,
las plantas de tratamiento y que generan al final contaminación, por ejemplo, en las aguas del mar, los gases que expulsan generan problemas de salud para las personas que habitan. Eso por parte de los consensos de intereses públicos, ha habido una concientización, ha habido luchas, conflictos, sin embargo, ha habido también un poco de visibilización en los medios de comunicación, y se han generado algunas discusiones a nivel público, que han generado algunas respuestas más favorables o no, y el tiempo, ya quizás hablando en contaminación ambiental en general, hemos visto que durante los últimos años y durante las últimas semanas que han salido más noticias, que ya estaríamos como en un punto casi de no retorno, efectivamente, ya es real, de contaminación ambiental y de cambio climático que va, que nos afecta de manera específica en este momento y que no era así hace 5 o 10 años, que se ve ya en inundaciones, sequía, que es lo que más nos ha afectado en el país, y eso exclusivamente. Y con el tema de las fases del ciclo, si nos vamos en temas de zona de sacrificio, podríamos decir que está como, según el tiempo, sería como entre hito social, ya que hubo un periodo de tiempo en nuestro país en que se le dio mucho espacio en medios de comunicación, a las luchas que se estaban dando principalmente por las personas que vivían en los territorios más afectados. Se generaron grupos de presión, para ya sea que se cerraran las plantas de tratamiento, se dieran cuenta de cómo estaba afectando a la población en temas de salud. Sin embargo, ¿cuáles fueron como quizás respuestas que se obtuvieron a esos grupos de presión? Sí, algunas plantas se llegaron a cerrar, sin embargo, para algunas personas que formaban parte de esos grupos de presión, las respuestas, entre comillas, más fraudulentas que se generaron es que algunos activistas llegaron hasta ser asesinados por luchar por la causa. Entonces, como que según la temporalidad, el problema social como que ha ido en distintas fases. Sin embargo, si hablamos como en la actualidad, mucho espacio a lo público, no sé, hace mucho tiempo que ya no se ve en las noticias hablar sobre Quintero, Puñuncaví, más allá de que hace poco, según ley, se va a volver a abrir una planta debido al mismo tema de la sequía, para poder solventar como la falta de energía. Entonces, como que estas respuestas que se han dado, que se dieron en algún momento al problema social, de todas formas han sido como insatisfactorias y han ido como mermando la presencia como de los grupos de presión y de que se muestre a la sociedad. Gracias, Nicolás. De hecho, sí, pues hacen súper bien un análisis y quiero también recoger algunas cosas del primer grupo que tiene que ver con ser capaces, ya el solo hecho de ser capaces de reconocer los efectos de un problema social. Los chiquillos en el primer grupo partieron identificando de forma muy clara cuáles eran algunos de los efectos de esta brecha que hay en educación sexual. Ahora en contaminación ambiental, les chiques también hacen lo mismo. ¿Ya? Reconociendo estos efectos, es precisamente parte de una de las fases, como de la segunda fase, cuando uno es capaz de, no solo se reconoce la molestia, sino que también somos capaces de dar cuenta de cuáles son los problemas que se derivan de esta problemática y cuáles serían ojalá, ser capaces también de reconocer sus causas. Cuando somos capaces de reconocer las causas, también desde ahí ya empezamos a establecer también algún tipo de modelo de solución o alternativa de solución. ¿Mm? Eh, súper bien en general. Yo quiero, tema de la hora también, quiero avanzar. Acá está. Acá está. Se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces,
A ver, en términos generales, lo que ustedes, o lo que uno podría pensar en relación a los problemas sociales es reconocer algunas características o algunos aspectos que debiesen aparecer para poder decir, sí, estamos frente a un problema social. Una, esta sensación de que hay una brecha, que hay algo entre lo ideal, entre lo que uno desea, ¿ya? De cómo uno desearía o cómo la sociedad desea que sea la realidad y lo que está realmente pasando, ¿ya? Tanto en educación sexual como en contaminación ambiental, eso queda claro, hay una sensación, oye, ¿sabes que las cosas no están bien? ¿Ya? Segundo, tiene que ver con, ustedes mismos lo planteaban, más de un grupo, esta idea de conciencia colectiva de problemas, ¿ya? O sea, que somos capaces de que hay un acuerdo tácito o explícito en la sociedad mayoritariamente de que esto es un problema, ¿ya? Kelly, Profe, sí, disculpe que interrumpa, pero es que me surgió una duda y sé que se me va a olvidar, así que se la dale, voy a decir al tiro. maravilloso. Lo que pasa es que hace un tiempo como que saltó una encuesta como de la universidad con respecto al conocimiento de las desalinizadoras, en relación como a lo mismo que se estaba hablando, que había hablado el Nico. Entonces, yo tengo una duda. Por ejemplo, las desalinizadoras se plantean como una solución al problema, pero a mi parecer, y esto ya es una opinión personal, y no sé si me estaré equivocando porque tampoco conozco tanto sobre las desalinizadoras, pero por lo que entiendo es que es tomar agua de mar y hacerla potable. Sí. Entonces, para mí, si bien eso, por ejemplo, puede resultar como en lo personal una solución al problema, para mí es como un parche al problema. Porque finalmente, si bien los recursos de agua no los tenemos y se quieren tomar del mar, el calentamiento global sigue, la basura sigue. Entonces todo como que no, como que yo quería preguntarle como que, por ejemplo, en estos casos, donde se plantean como problemas así, o sea, soluciones a los problemas, como por ejemplo, y si esas soluciones como que como que dicen ya, sí, una solución. ¿Cómo identificar cuando una solución o un parche a un problema que es mucho más grande? No sé, como, ¿dónde cabería, por ejemplo, el tema de la solución con las desalinizadoras? Ya, Kelly, pero lo que tú me pides es la piedra filosofal de las políticas públicas. El santo grial. Tiene que ver con focalizar, tiene que ver con saber, con la definición del problema. ¿Ya? Lo que tú estás pidiendo o la reflexión a la cual tú nos llevas es la importancia de la definición del problema. El punto es que la definición del problema no es neutral. ¿Ya? Y un poco también la profesora Paula lo planteaba en el video y nosotros esperamos transmitirles que les quede claro después de esta clase de que los problemas sociales, el cómo se define un problema social, el cómo emerge un problema, no es neutral. Tiene que ver con los intereses y con las miradas que están detrás de esos grupos de intereses. ¿Mm? Claro, Cuando uno plantea el tema de la desalinización, lo que está tratando de solucionar eso es el acceso al agua potable, como tú bien dices. Y probablemente esa sea una solución. Pero claro, si uno se aleja un poquito más de ese foco y amplía la mirada, uno podrá decir, o algunos grupos podrán decir, es que el punto no es tener agua potable o no, el punto es que estamos matando a la tierra. Entonces claro, necesitamos una solución mucho más de fondo. Esa discusión es la discusión política técnica que se da, que se tiene que dar en las políticas públicas, y no solamente en las políticas públicas, no es una discusión técnica, es una discusión política esencialmente. Esa es una discusión que hoy en día se está dando en la constitucional, ¿ya? En la convención. ¿Ya? Es una discusión que debiésemos estar dando cada vez que existen procesos eleccionarios, o inclusive en nuestras poblaciones, ¿ya? Para aquellos o aquellas que están organizados u organizadas. ¿Ya? Son discusiones en términos de qué tan amplio vas a hacer el diagnóstico, qué tan amplio vas a hacer la mirada. Dependiendo de esa amplitud de tu foco,
¿ya? Es que obviamente vas a centrarte en un problema u otro. Ahora, sí hay un tema técnico que tiene que ver con que, por ejemplo, que un grupo político se plantee, un grupo político de una localidad, póngase Valparaíso, de una población, ¿ya?, específica de Valparaíso, ¿ya?, se plantee como meta o como gran problema la contaminación mundial, probablemente está fuera de su alcance. Claro. Entonces, la definición de lo que se va a hacer también tiene que ver con el diagnóstico de cuál es nuestra capacidad de alcance, ¿ya? Por eso también en este ciclo se hace interesante identificar que lo que va pasando para que algo sea un problema, para que algo se convierta en política pública, para que un problema social se convierta en política pública, tiene que ir aumentando la capacidad de alcance. O sea, los grupos que están interesados en esas soluciones tienen que ir amplificándose, tienes que ir sumando gente a la conciencia, no solo sumando gente en relación a reconocerse como víctima o como afectado, afectada, afectada, sino a la conciencia de querer solucionar y de querer solucionar de cierta manera, ¿ya? Si no, la verdad es que puedes tener una población súper, como por ejemplo, un poco a mí de lo que decía Nicolás, una de las cosas que él planteaba era que no es que no exista sensibilización sobre el tema de, por ejemplo, Quintero Puchuncaví. Yo creo que hoy en día la población, yo vivo en una población, eh, y la gente, mis vecinos, vecinas, tienen claridad, tienen de hecho familiares que viven en Puchuncaví, en Quintero Puchuncaví, y tienen todo este rollo o todo este problema de vivir la contaminación diariamente. Pero hay una sensación de que no existe solución viable, porque la solución viable implicaría que las empresas dejaran de trabajar durante un tiempo, y eso tiene un costo importante en términos de las condiciones de vida de las personas que están ahí. Entonces sí, pues, es complejo porque no basta con ser sensibles a una problema, no basta con reconocer que esto es un problema social, es necesario reconocer que hay una solución viable, ¿ya? Y ahí es donde muchas veces entra también la psicología comunitaria o la psicología educacional o la psicología desde sus diferentes vertientes, en donde hasta dónde nosotros podemos facilitar, la ciencia social en general, hasta dónde nosotros podemos facilitar que esos procesos se vayan construyendo, no solamente de sensibilización, no solo la sensación de ser afectado, ¿ya? O víctima, sino que también la sensación de poder solucionar eso, o sea, la construcción de una posible solución, de una alternativa de solución. Porque si no, probablemente lo que va a pasar es que en algún momento lo que va a pasar con esas poblaciones es que las van a sacar de ahí y las van a mover a otro lugar, pero el problema no se va a acabar. ¿Okay? O sea, son algunas reflexiones que me nacen de lo que tú acabas de decir. ¿Mm? Sí, profe, gracias. Entonces, claro, y ahí vuelvo a decir, va a depender mucho un problema social de qué tan influenciado está por ciertos marcos éticos, políticos, valóricos. Hay momentos históricos en este país y en el mundo en donde se reconoció la importancia de la educación. Cuando aparece la Convención de los Derechos del Niño, nadie en el mundo iba a negar la importancia del derecho a educación a niños, niñas, niñas y jóvenes, ¿ya? Entonces, pero eso tiene que ver con que había una temperatura ética política en el mundo que permitió la instalación de esa convención y el reconocimiento de ese derecho como un derecho humano, ¿ya? Entonces, lo mismo con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Tiene que ver con que precisamente el mundo venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y las atrocidades que se vivieron generó este acuerdo, entre comillas, internacional de que habían cosas que no se podían dejar pasar, ¿ya? Entonces, esa temperatura ético-política también va a influenciar en la construcción de un problema social o no.
obviamente que afecta un número amplio. Ahora es interesante porque, por ejemplo, a veces no necesariamente los afectados o afectadas tienen que ser directos o directas, ¿ya? Piensen en el tema de la migración, ¿ya? Hoy en día también hay una pseudo sensación de que este es un tema que hay que abordar con política pública. Claramente hay sectores más conservadores que su forma de abordarlo es expulsando, pero y hay sectores que en las poblaciones en donde se han comprado este discurso de que el migrante es quien viene a ocupar su puesto de trabajo, lo cual obviamente genera cierto antagonismo. Pero de que existe hoy en día una sensación, o por lo menos estamos en una primera, segunda fase, en donde esta problemática se reconoce como algo que hay que trabajar, que hay que abordar de alguna forma, pero, y que de hecho se está convirtiendo en algunos casos en política pública, pero no necesariamente nos enfrentamos a un problema socialmente consciente, ¿ya? De parte de la población en general. Todavía ahí hay ciertas cosas que no cuadran. Yo les digo esto porque en pocas palabras este proceso, este ciclo, no solo no es lineal, sino que uno podría encontrar que hay sectores que están en una etapa y sectores que están en otra, ¿ya? Hoy en día migración es un tema que se reconoce como necesariamente un tema que hay que hacer política pública, pero no necesariamente hay conciencia o hay profundidad en la discusión y en la reflexión sobre eso. Y como les decía, tiene que existir una idea compartida de que es posible y necesario solucionar, ¿ya? Esto es lo que les decía con el tema de contaminación, por ejemplo, lo que Kelly nos planteaba, y lo que Nicolás también nos plantea, es que, por ejemplo, en Quintero Punchuncaví, yo creo que todos tienen claro de que hay que intervenirlo, el punto es cómo. Y ese cómo es lo que está generando la discusión hoy en día. ¿Mm? Este sí va a quedar este ya está, de hecho, debería estar por soltarse en 15 minutos más en el aula, este PPT, por si acaso. ¿Ya? Y un poco, claro, esto mostrarle que en pocas palabras, a mí lo que me interesa de este esquema, esencialmente que, claro, que cualquier problemática no basta con que sea, que inclusive tú puedes afectar a mucha gente. Una problemática podría afectar a mucha gente, pero si esa gente no ha logrado organizarse, probablemente no genere la presión necesaria. Se los planteo de la siguiente forma. Esclerosis múltiple. ¿Alguien sabe lo que es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad degenerativa, ¿no? O sea, de que de a poco va perdiendo la movilidad y la respuesta como a nivel orgánico. Es una de, al menos hace 30 años atrás, 25 años atrás, era una de las 7 enfermedades que no tenían cura en el mundo. Junto con algunos cáncer bueno, con el cáncer en general, se supone que no hay cura. Y el VIH, que en su momento no había muy poco tratamiento. Y bueno, mi madre tiene esclerosis múltiple desde hace ya 30 años. Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido que vivir, precisamente, yo me fui dando cuenta en la medida que me fui informando sobre la situación de la esclerosis múltiple a nivel internacional y nacional, es que no es que afectara a poca gente. Al principio eran re pocos los pacientes en Chile reconocidos con esclerosis múltiple, pero después, en la medida que fueron pasando a una década después, no eran pocos los pacientes, no eran pocas las familias que se habían afectado, pero no existía una organización a la base. Entonces, progresivamente se fue generando una organización y progresivamente ese tema lo han ido tratando de instalar como con alternativas públicas de tratamiento en relación a la enfermedad y todo eso. Acceso a los remedios, a los tratamientos, que sea reconocido en el auge,
Son temáticas que, si se dan cuenta, ¿por qué lo pongo en el tapete como ejemplo? Porque no basta con que afecta a muchas personas, puede afectar a muchas personas, pero si ese grupo de personas no tienen una forma de generar presión social, probablemente la temática no avance hacia la transformación de las condiciones. Y que, imagínense, y una vez que eres capaz de empezar a mover, a perturbar, a incomodar lo suficiente para que nos planteemos que esto no es tolerable, además los grupos tienen que enfrentarse a aquellos grupos de intereses que van a tratar de desmovilizar para mantener las cosas como estaban. Y todo eso tratando de alcanzar supuestamente el estado o ese horizonte social deseado. No es menor. Y solamente voy a insistir, y lo voy a pasar muy rápido esto, porque ya ustedes, me queda claro que ya lo manejan, ¿ya? Que lo primero es precisamente la colectivización de la demanda, reconocer que no es individual, ser capaces de reconocer más o menos cuál es el antagonista o el grupo que está generando esta situación o que le interesa mantener una situación de quién es el enemigo, en palabras simples, ¿ya? Y esta sensación de que existe una injusticia. Es probable que en gran medida, por ejemplo, hoy nos encontremos en el tema Quintero Puchuncaví a nivel de focalización de descontento, pues somos capaces de, y hemos tenido hitos sociales, hemos logrado captar la atención de los medios de comunicación, pero se tiende a retroceder. Esa es la sensación que yo tengo con Quintero Puchuncaví, porque la solución, finalmente, no somos capaces de instalarla, o las soluciones posibles son de tal alto costo económico y social que los grupos de presión no logran generar las alianzas necesarias para generar un proceso de respuesta, ¿ya? De respuesta real, y no estas respuestas medias chamullentas que ha tenido el gobierno sobre mejora en la evaluación de la política de impacto ambiental, que al final todos sabemos que muchos de esos informes no son rigurosos, o que multan a las empresas les da lo mismo que los multen porque las multas son tan bajas que prefieren pagar la multa que hacer los cambios que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, un poco claro, eso insisto que lo que estoy tratando de transmitirles es que el proceso en cómo un problema social se convierte en política pública no solo no es lineal, sino que además puede ser, podemos encontrarnos con ciertos sectores en cierto nivel y ciertos sectores en otro. Está claro que un hito de este último año fue que haya salido Mundaka en el tema de la contaminación ambiental en la región, y el tema del saqueo y de la sequía. Rodrigo Mundaka. ¿Por qué? Porque finalmente él representa a muchas de esas voces, y la esperanza es que a través de estos nuevos cargos o posiciones de poder pudiésemos llegar a tener algún tipo de cercanía a la hora de algunas respuestas mucho más efectivas. ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo qué les voy a sugerir, que de hecho traten ya los grupos que tienen temática, los que todavía no les he podido dar temática, entre hoy día y mañana les voy a dar sus temáticas. No he podido responder a todos. Traten de hacer este análisis con sus temáticas y vayan tratando la próxima semana vamos a trabajar precisamente en la definición del problema central. Entonces, hay que empezar a identificar, porque lo que ustedes tienen son títulos de diarios, por decirlo. Educación sexual, ya, pero educación sexual no es el problema. ¿Cuál es el problema al cual ustedes quieren abordar en relación a educación sexual?
¿ya? Un problema posible de abordar, más encima. No es cualquier, que no les pase lo del ejemplo que yo les decía de que una pequeña organización comunitaria pretenda, se ponga como meta, como problema central, descontaminar el mundo, porque eso es poco viable. ¿Ya? Hay un par de manos levantadas. Creo que Kelly estaba primero. Ah, no, yo la levanté antes, pero se me olvidó bajarla, la bajo al tiro. Ya. Ah, ya. Yo tenía una duda, es que no estoy segura, pero creo haber visto en el programa que el próximo viernes, el viernes 10, teníamos que entregar una actividad, la actividad 1, elaboración y evaluación de proyectos, pero no estoy segura si eso era así, eso es así. Y en caso de ser así, ¿qué tenemos que entregar? Déjame revisarlo. Déjame revisarlo. Ok. Siento que sí, que probablemente es que como que el semestre se vino de golpe, así con todo. La primera entrega de lo que sí, yo sé que tienen que hacer, no sé exactamente cuál es la fecha, tengo que revisar el calendario, lo estoy viendo ahora. Si es que en mi computador me abre, lo veo ahora. Pero lo que sí o sí, en la primera entrega, es una entrega que lo que busca es ser un informe o un avance de contextualización del problema. En pocas palabras, que ustedes sean capaces de, teóricamente y conceptualmente, identificar de qué se trata el problema y qué se ha dicho sobre ese problema. Lo primero es ser capaces de reconocer también, desde la teoría, desde los conceptos, qué es lo que se ha dicho sobre una temática determinada. La teoría no resuelve todo, ya por si acaso, pero es un mapa. Y como diría, me imagino que ustedes ya han escuchado esta frase, el mapa no es el territorio, pero sigue siendo un mapa. ¿Ya? Y un buen mapa, un buen bagaje conceptual les va a ayudar a poder hacer posteriormente el árbol de problemas y posteriormente identificar posibles estrategias de solución para generar su proyecto final. Entonces, sí o sí, lo primero que tienen que hacer es eso, es definir el problema y establecer conceptualmente cuáles son las características de ese problema según la teoría, según lo que puedan encontrar. Por eso les decía que empiecen, sí, si hay una pauta, y esa pauta, yo les decía la semana pasada que se las tenía que entregar, no hemos tenido tiempo de terminar de consensuarla, pero sí o sí, sobre todo si me dicen que es ya la próxima semana, sí o sí tenemos que terminarla. Denme un segundo, estoy en eso. ¿Dónde estamos? Me equivoqué. Es el que tengo que decir. No, tampoco era ese. Acá está. Acá está, acá está, acá está. Sí, el reporte de selección y contextualización del problema. Es eso, es eso. Es como un marco teórico, pero más cortito. En general, también hay una cantidad de páginas y de caracteres, así que yo qué les voy a sugerir. Hoy día sí o sí les voy a asignar a casi todos los grupos sus temáticas, y díganle a los grupos, por favor, que todavía no tienen temática, o las personas que no tienen grupo, que resuelvan eso, ¿ya? Em, y a las personas que ya tienen temática empiecen. Yo siempre les sugiero lo mismo a los grupos, que si son 4, si son 5, cada grupo establezca, que cada persona se lea un artículo diferente sobre la temática. ¿Ya? Y eso ya les va a dar un bagaje como grupo para poder empezar a escribir
un marco conceptual más acotado. También el tema de la pauta se los voy a hacer llegar, yo creo que entre hoy día y mañana. No voy a dormir hoy día, me quedó claro. Será así es la vida. Gracias, profe, por la aclaración. Probablemente nosotros tampoco durmamos. Sí. No queremos correrlo, la verdad, preferiríamos no correrlo, porque además que después vienen las vacaciones de ¿cómo se llama? De septiembre. Pero intentemos no correrla, para que no tengan que estar haciendo trabajos, vacaciones de septiembre. ¿Ya? Ya, volvamos entonces a... son las 11. La idea es... No va a ser cortísima el hora para hacer el siguiente taller. Hagamos una cosa. Yo les mandé un documento donde aparecen una serie de programas. ¿Quién se atreve a poder, si quieren lo leo yo, no hay problema? La idea de esto es que sean capaces de identificar algunas cosas en relación a estos programas, estos ejemplos de programas. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el problema social o problema social a los que está apuntando? El tipo de problema según la tipología que le enseñó la profesora Paula en el video, ¿ya? Y qué actores sociales se podrían ver involucrados, ¿ya? Si les doy 15 minutos, nos quedarían solo 15 minutos para poder terminar de hacer el plenario. Entonces, una opción es que leamos ahora alguno de los programas, uno que no sea muy largo. ¿Ya? Y hagamos el análisis en conjunto, todos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. ¿Alguno tiene el documento ahí abierto? Yo lo tengo abierto. Ah, Ay, igual, perdón, Janice. yo estoy con el internet un poco malo, así que adelante. Ya, Anaí, Lo tengo acá abierto. ¿lo quieres leer para todos? Pero ¿Cuál no, programa? sí, pero no todo. El programa 4, yo creo que el programa 4 es interesante. Ya. 4. Ah, ya lo encontré. Ahí está. Al tirito. Listo, empiezo a leer entonces. Dale. Programa número 4. Institución Fuente de Recursos Senama. Cuidados domiciliarios. ¿En qué consiste el programa? El programa entrega un conjunto de servicios de apoyo sociosanitarios a los adultos mayores en situación de dependencia moderada o severa en su domicilio. Estos servicios son otorgados por un asistente domiciliario capacitado para tal efecto. Cabe señalar que los servicios que el asistente domiciliario entrega a la persona mayor en su hogar responden a un plan de intervención que ha sido elaborado y revisado en conjunto con el adulto mayor, como con su cuidador principal cuando corresponda. Todo esto a fin de dar respuestas reales a las necesidades de cuidado de la persona mayor, y de esa forma contribuir a mejorar su calidad de vida, como la de su cuidador principal. Algunas de las prestaciones son confort e higiene, ayuda a la alimentación, estimulación física, cognitiva, signos vitales, entre otras. Este programa permite que el adulto mayor permanezca mayor tiempo en su hogar, junto a su familia y sus redes,
como también retrasa la institucionalización de la persona, además de otorgar un respiro al cuidador. Todo esto se logra a través del financiamiento de proyectos de cuidados domiciliarios, instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, que cuentan con experiencia de trabajo con adultos mayores dependientes. ¿Quiénes son beneficiarios? Todos aquellos adultos mayores con 60 años y más que presenten una situación de dependencia moderada o severa y que cuenten con un cuidador principal, que residen en la comuna donde se efectúa la iniciativa de cuidado domiciliario. Perdón si mi pronunciación no es muy buena. Excelente. Ahí. Entonces, las preguntas que iban dirigidas tenían que ver en primer lugar con que, ¿cuál creen ustedes que es el problema social que se está ahí abordando? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el problema social que ese programa trata de abordar? Como a apoyar al adulto mayor en relación a su, no sé, como apoyar a los cuidadores de los adultos mayores que quizás como general suelen ser sus propias familias, que quizás están como muy, o que requieren mucho tiempo el cuidado de ellos, quizás apoyarlos a los cuidadores. Ya. Sí. Pareciera ser que al problema social a los que está apuntando, y tiene que ver, y ahí es importante que revisen el tema de los objetivos. En general, cuando uno revisa los objetivos, ahí probablemente van a encontrar la definición de problema social. ¿Mm? ¿Qué es lo que busca de una u otra forma o cuál es el problema? Probablemente el problema es que existe un bajo apoyo sociosanitario a los adultos mayores en situación de dependencia moderada o severa en su domicilio. ¿Ya? Y por eso es que el programa, que es ¿de qué institución? Senama. ¿Y qué es el Senama? ¿Alguien se sabe la sigla o no? El Servicio Nacional del Adulto Mayor. El Servicio Nacional de Adulto Mayor, que no es un servicio muy nuevo, o sea, debe tener como 10 años, pero en la historia de las políticas públicas eso es nuevo, la verdad, esos son jóvenes. O sea, es un servicio... nótese cómo la adultez mayor en algún momento se instala, volviendo un poco a la materia anterior, se instala como problema social tan importante que llega a generarse un Servicio Nacional de Adulto Mayor. Algo que antes no existía, antes del 2007 creo que no existía. Entonces, o sea, ustedes en sus vidas profesionales y en sus vidas en general van a ver cómo hay problemáticas que logran instalarse como problema social y se logran instalar, institucionalizar en el aparato público como política pública, y otros que van a, por más que lo intentan, no lo logran o simplemente son obviados durante muchas décadas. Ya, el problema social queda más o menos claro en ese sentido. Tiene que ver con el cuidado, precisamente como ustedes dicen, con adultos mayores con alto nivel de dependencia. Ya. Y ahí les puse también acá está. Las otras preguntas. ¿Qué tipo de problema social se está abordando? Dentro de la tipología que nos entregó la profesora. ¿Se acuerdan cuál era la tipología o no? Sí, Ya. profe, yo estoy entre dos. Ya. Estoy entre vulnerabilidad o calidad de vida. Ya. ¿Qué cree el resto? ¿Hacer carencialidad o no, profe? Yo también pensé en un momento en carencialidad.
¿Qué es lo que caracteriza los problemas de carencialidad? Las necesidades básicas. Más que las necesidades básicas, sí, las necesidades es una forma de decirlo, la verdad, es que está en riesgo la vida de la persona. Ah, Por eso, programas de carencialidad tienen que ver con comida. Por ejemplo, las canastas familiares eran de carencialidad, la verdad. ¿Cachai? Porque frente al tema de la pandemia, lo que se ponía en riesgo era la posibilidad de que las familias se quedaran sin los recursos para poder seguir comiendo, pues, que tuvieses situaciones más complejas desde ahí. Los remedios, por ejemplo, el tema de la vestimenta, cuando nos encontramos, o por ejemplo con personas que están en situación de calle, en donde sus situaciones es de acceso, o mejor dicho, es de no acceso a condiciones eh, vitales, ¿ya? Como el propio hecho de una vivienda, por ejemplo. ¿Mm? Esos son programas que tienen cierto nivel de carencialidad. Lo segundo que les quiero decir es que un problema social o un programa puede eh, apuntar a más de un tipo de problema. Esta tipología es didáctica solamente, es conceptual. No es que en la realidad haya un problema, es carencial y no es vulnerable. No. La gran mayoría de los problemas son a la vez, se les puede reconocer alguna dimensión en más de una de estas categorías. Lo que probablemente pase es que también estos programas vayan apuntando especialmente algún tipo de problema, ¿ya? Con algún acento en algún tipo de problema. ¿Ya? Carencialidad podría ser en cierta medida, porque son cuidados sociosanitarios, probablemente estamos hablando de personas, y que son personas con dependencia moderada o severa. O sea, estamos hablando de que mira, la forma de saber si es que un programa es de carencialidad o no es, imagínense, si el programa no existiera, ¿esa persona se moriría o no? Así de duro. Uno podría decir que no, porque se supone que el programa llega a familias donde hay algún cuidador. Probablemente las personas que no tienen cuidadores entran a otros programas, que son de más alto nivel de intensidad, ¿ya? Que son probablemente que tengan que ver con personas desahuciadas o personas que entran a programas porque están abandonadas, definitivamente, ¿ya? Pero este programa está pensado para familias en donde sí hay algún tipo de cuidador, pero lo que estamos tratando es que darle algún tipo de apoyo a ese cuidado. ¿Es de vulnerabilidad? ¿Cuál es la característica de la vulnerabilidad? De los problemas de tipo vulnerabilidad. Cuando están en situaciones de riesgo potencial. Exacto. Se me encantan ustedes. Son súper estudiosos, así que gracias. Sí, ahí la característica tiene que ver con el riesgo potencial. Y por ende, no es necesario, probablemente este sí. Tiene que ver con que algún tipo de cambio en el contexto o en su persona en términos de desarrollo evolutivo genera algún tipo de riesgo potencial. En este caso, uno puede decir que la verdad en este país y probablemente en el mundo, lo que pasa es que hay países en donde el riesgo debe ser menor potencialmente, pero en general llegar a la adultez mayor es una condición de vulnerabilidad. Allá vamos todos, todas y todes, por si acaso. No los puedo mirar a sus ojos, pero se los digo a ustedes. Así que sería importante que nos preocupáramos de las políticas públicas de los adultos mayores, porque el día de mañana esas políticas públicas son las que probablemente nos van a afectar. Y calidad de vida podría ser. ¿Qué es lo que caracteriza los problemas de tipo calidad de vida? Que de hecho es uno
de los tipos de, de problema o la categoría más discutida, por decirlo así. Pues no hay tanta claridad sobre qué es lo que serían los problemas de tipo calidad. Lo que queda claro es que no es, en general, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de problemáticas que van más allá de lo básico, porque lo básico son tipos de problema carencial, lo básico suele estar dentro de los tipos de problemas de vulnerabilidad. Podría ser calidad de vida. ¿Por qué te pensáis tú que era calidad de vida, estimado? Porque al menos en lo que yo escribí, que decía la profe, dice que combina como los aspectos tanto cuantitativos y cualitativos de la necesidad humana, pero que aún así no está como específico, entonces es como amplia la gama que uno puede decir calidad de vida. Por eso más que nada. Sí, pues, es muy amplia la verdad la gama cuando uno habla de calidad de vida. Para los que no vieron el video, y aprovecho ahí de mostrarse, ahí están la tipología de los problemas, ¿ya? Estamos los de carencialidad, que ya los vimos, que tienen que ver especialmente con aquellos que tienen relación con poner en riesgo la posibilidad vital de la persona. Los de vulnerabilidad, ¿ya? Que también lo acabamos de especificar, de aclarar cuál es la condición eh, sine qua non de los tipos de problemas de vulnerabilidad, además de ser adulto mayor. ¿Qué otras condiciones ustedes creen o qué otros tipos de problemas ustedes creen que podrían estar dirigidos o podrían ingresar en esta categoría de vulnerabilidad? Los de salud. ¿En qué sentido? Porque es muy abierto eso. ¿Cómo puedo bajarlo? O sea, creo que igual está relacionado con el ciclo vital, de todas maneras. Y como que no se hacen cargo tampoco, por ejemplo, que puedan sufrir, no sé, por alguna comorbilidad o alguna enfermedad estas personas adultas mayores. Y como tampoco el servicio de salud pública quizá pueda como colaborar o ayudarlos de alguna manera. Como que lo puedo ver como de esa manera, relacionándolo con el ciclo vital. Ya, pero un poco ahí la condición de base es ser adulto mayor. El solo hecho de ser adulto mayor, Claro, fíjate que tú a eso le puedes agregar aún más condiciones de vulnerabilidad, como ser adulto mayor, ser mujer adulto mayor, ser pobre mujer y adulto mayor, y ser, por ejemplo, de un pueblo originario, mujer y adulto mayor. Probablemente esa es la condición en esta sociedad más vulnerable. Esa y otra condición más que también es propia del desarrollo vital, la niñez. La niñez suele ser una condición de vulnerabilidad en esta sociedad. O sea, el solo hecho de que tú seas niño, niña, niñe o joven, pero niño, niña y niñe, no sé si juventud, ya tan más grande por lo menos tienen capacidad de defenderse, pero niño, niña, niñe es una condición de vulnerabilidad importante porque tenemos una sociedad muy agresiva, muy violenta con la niñez. Habían unas manos levantadas o idea mía. Sí, yo tenía la mano levantada hace un rato, pero en verdad era por un tema que ya pasó y lo otro era por lo que usted acaba de decir, que era una condición de vulnerabilidad ser mujer, ser niña, y bueno, y lo de los grupos étnicos, ella lo dijo, o también disidencia sexual o de género. Y lo otro era respecto al tema de calidad de vida, de que usted había preguntado de por qué lo podíamos poner como calidad de vida la problemática que aborda el programa, y estaba pensando también en lo que usted mismo decía de el tema de carencia, de que a lo mejor, por ejemplo, las personas a las que apunta el programa no están en una situación de carencia así extrema, y a lo mejor, no sé, tienen techo y comida, por ejemplo, pero no
por tener aquellas necesidades como básicas, entre comillas, cubiertas, significa que estén cubiertas de la mejor manera. O, por ejemplo, los cuidadores a lo mejor están con un cuidador, pero la condición de salud mental del cuidador tampoco está en condiciones óptimas, y por eso creo que se puede integrar el problema como calidad de vida, porque no porque esté cubierta la necesidad significa que esté de la mejor manera y la persona lo esté pasando bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Soy Yani, soy la que Yanis. tiene una fotito de Kiki. ¡Oh! Sí, mi hija ama eso. Muy bien, Yanis. Sí, sí, sí. De hecho, esa es una muy buena forma de definir que cuando es de calidad de vida, porque tiene que ver con que no basta con el acceso. En este caso, por ejemplo, un buen ejemplo en calidad tiene que ver con la discusión en educación. En Chile, el acceso a la educación básica, media, es por sobre el 98%, inclusive por sobre el 99%, o sea, casi, igual ese 1% es harta gente, por si acaso, pero les gusta dar las estadísticas, los porcentajes, porque pareciera, se disminuye ahí como, es solo un 1%, pero igual es harta gente que no está accediendo a la educación, pero bueno, igual es casi un 100%, está muy, somos uno de los países en Latinoamérica con mejores indicadores en acceso, pero la calidad es diferente. O sea, no basta con que un derecho o una situación o un problema se resuelva en términos de acceso a algún servicio o bien, sino que tiene que además, una vez que se accede a ese servicio, a ese bien o servicio, tiene que haber algún proceso, el servicio o el bien tiene que ser de cierta cualidad, ¿ya? Que permita una satisfacción real en las personas, y en este caso en las poblaciones. En este caso, habría que revisar más el programa, pero claro, uno podría pensar que es de calidad también, está apuntado hacia la calidad, si es que tuviese elementos que van más allá de solo el acceso, sino que tuviese elementos para la mejora de la calidad del servicio, en este caso, de atención socio-sanitaria o de cuidado sanitario de los adultos mayores. Gracias, Yanis, por confirmarme. Ya aparece el de participación social. ¿Qué ejemplos, según ustedes, los que lograron ver el video, qué ejemplos hay de participación social, de problemas de participación social? ¿O qué política pública estaría O sea, como ejemplo, eso. Perdón. Y también de aislamiento. Se nombraba también como de adultos mayores. Cuando generalmente también en esto, porque cuando no tienen cuidadores o no tienen la oportunidad de realizar su vida como de vida cotidiana, generalmente hay un aislamiento bien grande. Y también con la discriminación, bueno, de muchas formas, de género, raciales, etc. La discriminación es una forma, la exclusión a través de la segregación, de hecho, serían problemas de ese tipo. Como dicen, también ahí aparece el tema de en este caso, hay ciertas condiciones de vulnerabilidad que vienen acompañadas con problemas de participación social. Por ejemplo, ¿a cuántos niños, niñas, niñes les preguntan si están de acuerdo con cómo se funciona el Sename? ¿Qué nivel de influencia tienen los usuarios, usuarias del Sename, ¿ya?, en relación a la política misma del Sename? Y ahora les tiro otra que me imagino que puede ser que le haga sentido a ustedes porque vivencialmente es más cercana. ¿Qué nivel de influencia en la toma de decisiones
tienen los estudiantes universitarios en relación a la calidad de de la educación que reciben? Ahora, ahora bien, sobre lo último, claramente un tema, ya, la participación de los universitarios en la calidad de los procesos de formación universitaria, valga la redundancia, eh, es algo que puede ser sensible para ustedes como sector, como actores, como agentes sociales. Ahora, uno se podría preguntar, ¿es un problema social? Ahí podríamos entrar en toda una discusión sobre qué tan instalado o qué tanta conciencia existe sobre el derecho a participar, por ejemplo, en la construcción de sus mallas o de los programas de los cursos. ¿Ya? Y ahí entraríamos un poco en la misma lógica que les decía hace un rato, sobre el ciclo de problematización. Y podría ser que nunca fuese un problema realmente social. ¿Ya? Eso no significa que no sea un problema o que no sea algo que ustedes tengan derecho a discutir. Solo que de ahí a convertirlo en política pública es lo que uno podría entrar a cuestionarse. Ahora bien, en la historia, ¿ustedes han escuchado hablar del Grito de Córdoba? ¿O el Manifiesto Liminar de Córdoba? Los que son más No, yo no, al menos. politiqueros. Ya, en 1907 me parece, o 1909 por ahí, en Córdoba, aquí al ladito, en Argentina, ¿ya? Los estudiantes universitarios se levantaron y escribieron y comenzaron una movilización con un manifiesto que se llama el Manifiesto de Córdoba o el Grito de Córdoba, en donde exigen la participación democrática de los propios estudiantes en la toma de decisiones de sus universidades. Es la primera vez, no solo en Latinoamérica, en el mundo, que se instala una demanda que es lo que hoy en día se les llama los claustros universitarios. ¿Ya? Tiene un impacto en el movimiento universitario estudiantil históricamente maravilloso. De hecho, quienes sean más politiqueros, les recomiendo, y les guste el tema de educación, les recomiendo leer el Manifiesto Liminar de Córdoba. Es maravilloso, es precioso. ¿Ya? Escribían muy bien en ese tiempo, no como ahora. Entonces, a eso voy, que ese problema que a principios del siglo pasado sí fue un problema y que tuvo un impacto a nivel global, ¿ya? Hoy en día uno puede ver que hay un retroceso, o sea, hasta dónde realmente se valida por parte del mundo no universitario que puedan participar en la toma de decisiones. Y eso es participación social, es un problema de participación social, a eso voy. ¿Ya? Eso podría ser un problema de participación social. ¿Ya? Ya, y ejemplos en problemas sociales vinculados a la identidad. O programas que ustedes crean que están dirigidos hacia eso. Como ejemplo, la profe dio negación a las sexualidades, el desarraigo de grupos migrantes, la relocalización involuntaria y la aculturación forzosa. ¿Y conocen algún tipo de programa dirigido en esas líneas? Así como pensando rápidamente, no se me viene ninguno a la mente. ¿Y alguno de tus compañeros, compañeras, compañeres? Creo que conozco uno, o sea, no es un programa como tal, es más como una organización que es la Universidad Jerópolis,
que trabaja con adultos mayores, pero el tema que toca, así como del tema de que cuando los adultos mayores como que se institucionalizan, me cuesta decir esa palabra, justamente pierden como esas redes como de apoyo y justamente como la identidad que forja con el sector en que viven y su identidad comunitaria también. Entonces se intenta evitar eso justamente como donde los cuidados que necesitan y aparte como promoviendo como la participación, que ahí también se toca tomar participación y también como de forjar identidad como en los mismos lugares que habitan. Tenía un nombre, era un principio, pero no me acuerdo el nombre específico, pero esa conozco al menos. Ya, súper bien, de hecho, sí, pues ahí hay un tema. Nuevamente, hay ciertas condiciones de vida, como ser adulto mayor, como ser en algunos casos mujeres, eh, o ser niño o niña, que traen acompañadas, que además de ser condiciones que están constantemente siendo vulneradas por el sistema y por la sociedad, vienen acompañadas con otro tipo de problemas como el de participación social, como el tema de identidad. En el caso de adultos mayores, sí. Pues, Gerópolis es una... Gerópolis es bacán, yo lo conozco hace poco y es un programa maravilloso. Conocí a una de las psicólogas que trabaja también ahí, de una de las colegas, y son es súper interesante. Yo creo que es un área en donde ojalá ustedes también le vayan poniendo mayor hincapié a la adultez mayor. No lo digo por mí, ¿eh? No es que esté preocupado por mi persona, lo digo en general, en la vida. Creo que es importante que nos preocupemos por aquellos sectores que han sido menos beneficiados en esta repartija por encima. Ah, qué bacán, Tiare, de repente ahí nos podríais contar en algún momento cómo se desarrollan los proyectos en ese espacio. Cómo construyen, identifican objetivos y todo eso. Sería súper interesante. Y claro, en el tema de identidad nos encontramos con tema en el caso de muchos chicos, chicas, que están trabajando, o sea, que están pasando por procesos de definición en relación a sus propias identidades. La juventud, en este caso, es un sector que probablemente tenga que existir algún tipo de apoyo. Uno podría, ¿no existe un programa específico? No, uno podría pensar que los planes y programas, y sí ahí uno encuentra en los planes y programas a nivel de marco curricular, objetivos transversales que van dirigidos hacia el tema del apoyo de las identidades. Ahora, esto obviamente al pasar por el filtro de los profesores y de los adultos, nuevamente dejan probablemente afuera todo lo que es cultura juvenil, todo lo que implica también la discusión sobre el tema de género, ¿ya? No todos los profes, no todas las escuelas, pero sí hay una cantidad importante todavía en este país de conservadurismo en esos temas, ¿ya? Calidad de vida que ya lo vimos un poquito, o por lo menos ya lo repasamos. Y ya estamos terminando, chicos, porque no los quiero cansar. El PPT va a quedar, y si se van a dar cuenta van a quedar algunas diapos sin reflexionar, pero que las podemos ir trabajando en el transcurso del semestre, no hay drama, ¿ya? Y si hay dudas sobre eso, recuerden que esto no tiene... Lo que nosotros lo estamos tratando de nutrir ahora son con elementos, con herramientas de análisis, con cosa de que cuando ustedes tengan que hacer su proyecto, tengan una batería que les permita entender, este es un fenómeno de características más de calidad de vida, o de participación social, o de vulnerabilidad, ¿ya? Un poco ya hablamos de calidad de vida, y el último, que la verdad es que son los problemas de desviación social, que son los más normales, o sea, los más explícitos, probablemente los que más conocemos, que tienen que ver con programas que buscan evitar precisamente conductas que están definidas por la norma de una sociedad como conductas a no realizar o no deseadas. Los programas antidelito, los programas anticonsumo problemático, son probablemente programas que están dirigidos hacia problemas de desviación social.
Dudas, consultas generales. Antes de que se vayan, les voy a ir pidiendo que pongan los nombres en el chat, sus nombres. Mientras tanto, abro algunas consultas. Profe, Matías. sí, solamente como, no sé si como agregar, pero también como para preguntar. Con respecto a la identidad, Sí. por ejemplo, no sé si era la UB, pero ay, no me acuerdo el nombre formal, pero estaban haciendo cursos de Mapudungún y Aymara. ¿Eso también como podría ser como a consecuencia de esta aculturación forzosa? Esa es mi pregunta. No sé si se entiende. Oh, a ver, partamos desde hoy en día. La identidad o el bajo conocimiento que existe, o la baja sensibilización que existe sobre las culturas de los pueblos originarios, ¿es un problema social? Uno podría pensar, O sea, según yo, sí, desde el colonialismo y todo, y ya, pero analicémoslo más allá del corazón, eh, más allá del deseo de uno, analicémoslo ay desde, no, ¿dónde me he metido? Ah, estas características que habíamos visto al principio. Entonces sí, afecta un número importante, sí. ¿Existe algún tipo de conciencia colectiva del problema? Probablemente, sí. Nos encontramos con una brecha entre lo que la realidad y el ideal, inclusive ideales estándares internacionales, porque la política sobre pueblo originario, en Chile tenemos una política de militarización, pues, pero en otros países, bueno, en otros países han eliminado un montón de pueblos originarios también, pues, pero hay algunas experiencias que podrían ser nuestros horizontes más deseados, claramente. Entonces sí, uno podría pensar que es un problema social. Ahora, sea un problema social colectivizado, problematizado, profundizado, ahí uno podría entrar en algunas discusiones. Porque claramente tenemos distinciones dependiendo de los sectores a los cuales se les pregunta sobre este problema. Hay diferentes formas de abordarlo y hay diferentes alternativas de solución. Y hay algunas bien violentas, la verdad. Entonces sí, yo creo que ahí hay un tema que hay que todavía trabajar más sobre esa problemática. Ahora bien, bajo esa línea, uno podría pensar que el hecho de que la universidad asuma, ojo que la política pública no es necesariamente sinónimo de política estatal, ¿ya? La política estatal es política pública, pero no toda la política, o por ejemplo, hay instituciones que no son el Estado, pero que asumen el desafío de la política pública. Uno podría pensar que ya, gracias, Janice. Uno podría pensar que la universidad, y sobre todo las universidades públicas, debiesen también avanzar en estas lógicas, con estas temáticas de carácter de problemas públicos o problemas de sentido social. Así que, sí, uno podría pensar que esta universidad, al levantar estos talleres de lenguaje o de lengua en Mapudungún, ¿ya? Está haciendo carne parte de lo que debiese ser la política pública. Ahora, uno puede hacer otros cuestionamientos ahí, sobre qué tan efectivo es eso, o desde dónde la verdad que se está levantando, y así otras cosas. Chiques, ¿todavía están poniendo nombres? Avísense entre ustedes, oigan, péguense la llamada, oigan, anda a ponerte, si no hay que quedar ausente, no sé. Ya, dudas, consultas, finales. No sé si te respondí, la verdad, Mati. sí, sí, muchas gracias. Profe, Dale. una duda, pero esta duda no relacionada con la materia, sino que la semana pasada yo como que estuve en clase, pero tuve que salirme un poco antes o
no me acuerdo si es que me salí antes o estuve haciendo otras cosas, no recuerdo bien. Entonces, yo sí estuve en esa clase, pero no, me dijeron mis compas que también se anotaron el nombre, pero yo no lo anoté porque no me di cuenta de que había que anotar el nombre. Entonces, no sé, quería preguntar si todavía había posibilidad de anotarme. A ver, quiero bajar la ansiedad completamente acá. La asistencia, que yo sepa, a nosotros no nos están obligando a que sea una condición a excepción de los ramos que son como práctica, ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Por qué yo les pido la asistencia? Por una razón súper simple, porque años anteriores me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, alguna persona falta 3 semanas, ¿cachai? Yo me preocupo, porque soy un viejito que se preocupa de su estudiante. Entonces voy y le escribo y le pregunto si está bien, si le pasa algo, si necesita algún tipo de apoyo, le dejo abierto la posibilidad en caso de que la mayoría de las veces son situaciones como de trabajo o de tope horario, ¿cachai? O situaciones súper específicas. Lo que pasa es que, claro, 3 semanas, por eso digo, ya 3 semanas me parece como si alguien desaparece 3 semanas, para mí es una alerta. Eh, y sí, me he encontrado con situaciones un poco más complejas, que no ameritan tocar el detalle acá, pero que por suerte la hemos podido rastrear a tiempo. Disculpen lo paternalista de mi forma de ser, pero entiéndanme que uno, claro, como les digo, soy un poco mayor, y segundo, mi identidad profesional es de psicólogo educacional, entonces esta cosa como de poner en el centro a los estudiantes me parece que es lo adecuado, ¿cachai? Entonces, eh, no voy a... Entonces sí, pues, me preocupa, ¿ya? Voy a... Pero por eso, para que estén tranquilos, tranquilas, ¿ya? Con esos temas. Chiques, estamos a las 11:41. Ha sido largo esta clase. Espero que le haya servido de algo y que se aclaren situaciones. Vamos a ir avanzando. Pegas mías, sacar la pauta y eso, sacar la pauta. Sacar la pauta y aclarar. Y darle a los grupos, por favor, avísenle a sus compañeros que todavía no están en grupo, que se coloquen en grupos, se organicen y pidan una temática, se inscriben en alguna temática. Ya van quedando poquitas, así que hay poco de que elegir, así que van a tener que la que sea, no. Ya. Y a los grupos que ya tienen temática, empiecen a hacer un rastreo teórico conceptual. Les recomiendo artículos de investigación que son más cortos y que son también una síntesis, ojalá lo más actualizado posible, se convierten en una buena síntesis del estado del arte actual sobre esas discusiones. ¿Ya? Chiques, voy a parar